Bueno, el programa, la licenciatura en Educación Artística, que primero se llamó en 1995, que fue creada como licenciatura en Educación Básica. En ese momento se crea y era con 3 énfasis, surgió con 3 énfasis, que el uno era de Educación Artística, el de Matemáticas y uno de Ciencias Naturales. Entonces, así con esos énfasis, y creo que estaba también el de lengua castellana, no recuerdo bien, pero surgieron esos énfasis y en ese momento se podía ofrecer a los municipios se podía ofrecer ese programa, de tal manera que estuvo no como educación artística, sino como licenciatura en básica, trabajando en Morales, por ejemplo. Luego en el 2000 se hace una reforma, se hace una revisión, una evaluación, y se crea y se hace la solicitud solamente para el SNIES, o sea, como programa de licenciatura en básica con énfasis en educación artística ya aparte, y no como un énfasis de esa primera carrera que sería. Entonces llegaron los SNIES para independientes para cada uno de los programas. Entonces así surge, pero llegó, se hizo la reflexión, y como veíamos que por lo general llegaba gente que venía para ser maestros o gente que tenía la posibilidad de venir a estudiar, entonces, y déjenme decirles, esa licenciatura funcionaba de noche, entonces era durísimo porque funcionábamos de lunes a viernes en horas de la noche, ¿sí? Hasta las 10 de la noche. Luego, con esa reforma que les digo en el 2000 y que es aprobada por el Ministerio en el 2001, ya se vuelve diurna, pero presencial, que era viernes y sábado, ¿sí? Entonces se hace esa reforma y en el 2006 nosotros renovamos esa programación con algunas materias que hacían falta, porque el programa, como venía de la licenciatura en básica, la parte de las artes comenzaba tardíamente. Entonces uno cómo podía saber si la gente realmente venía por su talento o estaba interesada en la educación artística, sino que realmente venían por la básica. Al punto tal que ese programa continúa, y en el 2010 nosotros le hacemos una reforma sustancial también en poder, porque el proceso tiene que ser evaluado, que es el programa que ustedes ven. Entonces ahí se vinculan materias nuevas como por ejemplo historia del arte colombiano, expresiones artísticas, memoria activa de la pedagogía. Entonces fuimos vinculando fundamentos de la educación artística que antes no tenía esas materias. Entonces en el 2010 se hace esa reforma, y para darle mayor posibilidad de las artes desde los comienzos del programa. Y además nosotros seguíamos teniendo la dificultad, porque en los procesos de evaluación que se hacía, los estudiantes, algunos, no todos, manifestaban que realmente ellos no habían entrado por el énfasis, sino por el horario. O sea, venían porque era viernes y sábado, entonces les daba la posibilidad de trabajar en toda la semana y no venir. Y entonces, claro, llegaba uno a sexto semestre y tenía la dificultad de que cómo devolvíamos gente que no sabía ni tocar un pito. Entonces, por eso creamos esas materias que eran fundamentales que estuvieran desde el primer nivel, claro, que fueran desde el primer semestre. Algunas para uno ir detectando realmente si la gente tenía talento para el énfasis en educación artística. Y además otra cosa que detectamos es que en las pruebas Saber Pro, que se llamaban las pruebas ECAES, que se les decía antes, íbamos detectando que de todas maneras el Estado tiene generalizado y homogenizado unos exámenes que les preguntaban sobre historia del arte colombiano. Entonces nosotros fortalecimos esa parte para que los estudiantes nuestros no fueran perjudicados, ¿sí? Pero aún así seguíamos viendo que habían dificultades con nuestros estudiantes, porque como eran egresados de educación básica con énfasis en educación artística, algunos salían preparados como con el énfasis, de pronto en la básica bien, pero en la parte artística, como era tardío, y el arte sí, cuando uno empieza muy tarde, eso sí es complicadito, ¿sí? Es complicado. Y entonces en el 2015 hicimos nosotros toda una propuesta de reforma curricular,
con base en las evaluaciones que habíamos hecho de los estudiantes y de los profesores, pero especialmente teniendo en cuenta lo de los estudiantes. Los estudiantes, ¿qué decían en esas evaluaciones? Que sentían que les faltaba el arte, que faltaba más formación del arte, y entonces nosotros propusimos la creación de un núcleo que se llama Prácticas Creativas, porque pues los 3 programas están sustentados en su parte curricular en núcleos y unidades temáticas, ¿cierto? Entonces los núcleos tienen estas materias, este núcleo tiene estas otras materias, entonces creamos ese nuevo núcleo, el núcleo 8, que es el de prácticas creativas, en donde van unos talleres ya de artes cosmogónicas, de artesanías, de músicas y sonoridades, del cuerpo danzario, de semiótica, de cinematografía, o sea que va hasta el 6º semestre ese programa. Entonces el ministerio nos aprueba esa reforma curricular en el 2016, en julio del 2016, por eso ya tenemos estudiantes que están con el nuevo programa. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta reforma curricular? Y además que el ministerio comienza a implementar una serie de decretos que entonces comienza a meternos en camisa de 11 varas, porque ya el ministerio dice todas las licenciaturas tienen que hacer renovación de registro y tienen que hacer acreditación de alta calidad. Entonces nosotros comenzamos en ese proceso, pues por eso se van haciendo también las reformas. Entonces ya el ministerio en el decreto 2340 del 2015 dice que los programas se tienen que ir ubicando por áreas, y en esas áreas nosotros teníamos que convertirnos en licenciatura de educación artística, o sea, se le quitaba la básica y el énfasis, sino que quedaba como licenciatura en educación artística. ¿Qué era lo que habíamos visto nosotros? Que nuestros egresados, por ejemplo, cuando iban, como eran licenciados en básica, ellos llegaban directamente a enseñar materias de la básica y casi no lo del énfasis. Entonces no tenía sentido cuál era la diferencia entre uno de lengua castellana e inglés, entre uno de ciencias naturales y entre uno de educación artística. Pues ninguno, porque en la escuela los vinculaba solamente como maestros de la base. Tuvimos casos de estudiantes donde nos manifestaban pues que el énfasis de educación artística, por lo que contrataban era un licenciado en artística, en música, en danza o teatro, a esos eran los que vinculaban, y ellos se quedaban pues como que no podían ejercer su real papel, obviamente en la básica, pero trabajando su énfasis, ¿cierto? Entonces el ministerio saca esa oportunidad. Nosotros casi todos los profesores, digo que casi todos porque hubo una profesora que no estuvo de acuerdo, que nosotros debíamos pasarnos a la licenciatura en educación artística, tal como lo establecía el decreto. Analizamos sus ventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Las ventajas era que un egresado se le ampliaba su radio de acción, porque un licenciado, ¿qué significa? Que va a ser maestro, ¿cierto? ¿Qué dice la Ley General de Educación? Que un licenciado puede trabajar en la básica, primaria, secundaria y media vocacional para ejercer, y aún como profesor universitario, porque si no, no estaríamos... Yo soy licenciada en música, si no, no podría ser profesora aquí. Entonces, si hubiera sido solo licenciada, pero como soy licenciada en música, tengo la posibilidad de trabajar en los niveles de la formación de acuerdo como lo establece la ley. Y eso era lo que a la profesora le explicábamos, y ella decía que no. Bueno, de todas maneras, la ley que dice pues que uno se tiene que formar en licenciatura básica primaria, o los otros siguen siendo como licenciaturas. Y nosotros acogimos la licenciatura, pensando en esa posibilidad de trabajo de nuestros egresados. ¿Pero eso qué implica? Pues implicaba que había que fortalecer la fuerza del énfasis. Entonces ahí ya no nos puede llegar gente que diga que solo viene por el horario o que solo viene, no, porque ya es una licenciatura en educación artística, quiere decir que ese licenciado va a ir a ser maestro de esas expresiones artísticas que va a trabajar, ya sea en la básica, primaria, secundaria o media vocacional, y aún en el nivel universitario. Entonces, en eso estamos, con esa reforma del 2016 que nos la aprueba el Ministerio de Educación.
nos aprueban el año pasado la reforma, la renovación de registro calificado, y estamos ahora en el proceso de acreditación de alta calidad que estamos trabajando todos, donde hicimos encuestas con los estudiantes, profesores y todo, y estamos haciendo la adecuación para poder impulsar este programa, que ya vamos con gente. Entonces, en esa reforma, ¿qué nos aprobaron de reforma? 4 elementos importantes. Uno fue la periodicidad, o sea que ya no era de viernes a sábado, sino de lunes a viernes, porque el mismo ministerio dijo, ya no va a haber programas de semipresencialidad ni presencialidad concentrada, tiene que ser de presencialidad o virtual, ¿cierto? Eso fue lo que dijo el ministerio, no se aceptan, entonces nosotros tuvimos que irnos de lunes a viernes. De lunes a viernes entonces comenzamos ya, vamos en quinto semestre, que van con la periodicidad de lunes a viernes. El otro cambio, entonces los de primero, los que están ahorita en primero y tercero, sí van a salir con el título de licenciatura en educación artística. Los que van en quinto, a pesar de la periodicidad, salen con el título de licenciatura en básica con énfasis en educación artística. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos que tener la acogida del 100% de los estudiantes para que se pasaran al nuevo programa, y solo 2 compañeras no quisieron, y con esas 2 pues no se pudo hacer el acuerdo de que se trasladarlos al nuevo programa. Entonces por eso ellos tienen la periodicidad y pero salen con el otro título. En cambio, los de primero y tercero, esos sí salen con el nuevo título, con el nuevo programa, en donde está el taller de prácticas creativas, que tiene más énfasis en artes, ¿cierto? Y estamos fortaleciendo esto. Y lo otro es que, pues hemos visto, por ejemplo, yo logro detectar que es gente que viene porque quiere el énfasis, o sea, de las expresiones artísticas, y no, como les dije, por estas otras dificultades o necesidades, porque la gente también tiene sus necesidades. Decían, metámonos en este programa, y hubo estudiantes que a mí me lo dijeron, porque yo le decía, pero ¿por qué estás quedado? O sea, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué tal cosa? Porque en las teóricas tú puedes avanzar, pero cuando ya tienes que ver con la práctica del arte, ahí te empiezas a quedar, porque pues cada uno nace con unos talentos, pero hay otros que nacen para martilleros, digo yo, ¿no? Entonces pues ese es el asunto que vamos viendo, y ese ha sido el proceso del programa. Pero el programa siempre tiene que tener procesos de autorreflexión, de autoevaluación, para que el programa no sea estático, sino que esté actualizándose, que esté contemporaneizándose, y mucho más ahora pues que las políticas tanto nacionales como internacionales te están exigiendo en los procesos formativos todo lo que tiene que ver con la creatividad y la formación en artes. Ustedes lo ven y en todos los programas está. Y para esa reforma, por ejemplo, yo me tuve que maciar la Ley General de Educación. Me la tuve, que leer bien para poder sustentar la argumentación de la reforma. Entonces, ahí estamos y sentimos que con esta gente nueva que ha llegado, como ya le toca de lunes a viernes, que ya les toca más el énfasis en artes, pues ellos mismos van a irse evaluando. Yo digo que uno se autoelimina, ¿cierto? Si yo no sirvo para esto, pues yo mismo me voy retirando. Eso es.